El reloj de la muerte ha comenzado su cuenta atrás y nadie te ha avisado. En noviembre, la tregua de papel entre Trump y Xi estalla en 1000 pedazos, y con ella, el último gramo de estabilidad que le queda a este planeta. Se acabó el tiempo de las palabras, ahora viene el hambre y el hierro. La pregunta que nadie en los mercados, en los gobiernos aliados, ni en las salas de juntas de las multinacionales quiere responder en voz alta es esta. ¿Qué pasa exactamente si China decide cortar el suministro? No de forma parcial, no de forma simbólica, sino de forma seria, coordinada y sostenida en los sectores donde su posición es más dominante y donde la dependencia occidental es más profunda. La respuesta es aterradora, y para entenderla completamente hay que ir sector por sector, cadena por cadena, vulnerabilidad por vulnerabilidad. Porque el corte de suministro chino no sería un evento único, sería una cascada, y las cascadas son mucho más difíciles de gestionar que los golpes únicos. Trump y Xi Jinping no están negociando, están afilando los cuchillos bajo la mesa esperando a que el calendario marque el fin de su falso pacto. No es una guerra de aranceles, es una guerra de exterminio industrial. Si crees que la inflación actual es mala, prepárate para ver el colapso total de la civilización moderna cuando China decida apretar el botón rojo del suministro. Si China decide, por puro placer de destrucción, cerrar el grifo. En 24 horas, las farmacias de Estados Unidos se quedan sin antibióticos. En 48, los microchips dejan de llegar y tu tecnología se convierte en basura inservible. Es un secuestro global. Xi Jinping tiene el dedo sobre el interruptor de la luz de Occidente y Trump está apostando nuestra supervivencia a un juego de póker, donde el enemigo tiene todas las cartas. Es una carnicería económica que va a dejar ciudades enteras en la oscuridad y estantes vacíos. La tregua es un cadáver que todavía camina. Mientras los medios te distraen con encuestas electorales, China está acumulando tierras raras y minerales estratégicos como si estuvieran preparándose para un asedio de 100 años. No quieren tu dinero, quieren tu rendición incondicional. ¿Qué pasa si noviembre no trae una elección, sino el inicio del racionamiento global? Trump promete fuego, pero Xi controla el combustible. Es el escenario perfecto para un baño de sangre comercial que escalará a misiles en el Pacífico en cuanto el primer contenedor deje de moverse. No es una posibilidad, es una certeza matemática. El suministro es el arma nuclear del siglo XXI y nosotros le entregamos el detonador a nuestro peor enemigo. Cuando esa tregua expire, no habrá dónde esconderse. El colapso de las cadenas de suministro será el primer disparo de una guerra que no se librará solo con pólvora, sino con el hambre de millones. Te han vendido seguridad mientras cavaban tu fosa. ¿Por qué existe esta tregua y por qué es tan frágil? La relación comercial entre Estados Unidos y China lleva años en tensión estructural. No es un problema de un solo presidente ni de un solo ciclo político. Es el resultado de décadas de integración económica asimétrica, donde China se convirtió en el proveedor dominante de bienes manufacturados, ingredientes industriales, materias primas procesadas y componentes tecnológicos, mientras Estados Unidos exportaba principalmente servicios financieros, tecnología de software, productos agrícolas y bienes de capital de alto valor. Esa asimetría creó interdependencia, pero no una interdependencia equilibrada. Una donde la vulnerabilidad de cada parte ante una interrupción es muy diferente. Estados Unidos depende de China para bienes físicos que necesita cotidianamente. Medicamentos, electrónica, ropa, electrodomésticos, componentes industriales, materiales de construcción, productos químicos, acero procesado, aluminio, baterías, paneles solares, tierras raras. China depende de Estados Unidos principalmente para tecnología de punta, software, servicios financieros, chips avanzados y mercado de exportación para sus manufacturas. Esas dependencias no son simétricas en su urgencia. Puedes vivir sin la última actualización de software durante meses. No puedes vivir sin medicamentos durante semanas. Cuando Trump impuso aranceles masivos en su primer mandato, China respondió con sus propios aranceles y con restricciones selectivas. La guerra comercial causó daño en ambos lados, pero no colapsó ninguno. Ambas economías se adaptaron parcialmente. Algunas cadenas de suministro se redirigieron. Algunos costos subieron. Algunos mercados se reajustaron, pero el comercio bilateral siguió siendo enorme porque ninguna de las partes podía permitirse realmente cortarlo de forma total, sin pagar un precio devastador. La tregua que siguió fue exactamente eso, una admisión implícita de que la guerra total era demasiado cara para ambos. Un reconocimiento de que la interdependencia, aunque incómoda, era preferible al caos de un desacoplamiento forzado y desordenado. China acordó comprar más productos agrícolas y energéticos estadounidenses. Estados Unidos acordó no escalar los aranceles más allá de ciertos niveles, y ambos acordaron tácitamente no hacer lo que más daño podría causar,
cortar los suministros más críticos. Pero los problemas de fondo no desaparecieron. La competencia tecnológica siguió. Las restricciones de exportación de chips siguieron endureciéndose. Las tensiones sobre Taiwán siguieron escalando. La competencia naval en el Pacífico siguió intensificándose. Las acusaciones de espionaje industrial, de subsidios distorsionadores y de prácticas comerciales desleales siguieron en ambas direcciones. Y la narrativa política en Estados Unidos sobre China se volvió más dura, no más suave, con el tiempo. Ahora llega noviembre, el plazo vence, y el contexto en que vence es fundamentalmente diferente al contexto en que se firmó la tregua. Las relaciones están más tensas, la retórica es más agresiva, los incentivos para ceder son menores en ambos lados, y la capacidad de China para aguantar presión económica es mayor que hace 4 años, porque lleva ese tiempo construyendo exactamente las redundancias y alternativas que reducen su vulnerabilidad ante una confrontación prolongada. Si la tregua expira sin renovación, hay varios escenarios posibles. El primero es una escalada gradual de aranceles, con ambos lados subiendo tasas en categorías específicas mientras intentan evitar los sectores más explosivos. Ese escenario es el más probable políticamente, pero también el más engañoso, porque puede mantenerse durante meses dando la apariencia de control, mientras el daño acumulado en cadenas de suministro crece silenciosamente. El segundo escenario es una escalada rápida y amplia, con aranceles generalizados que cubren la mayor parte del comercio bilateral y que fuerzan una reestructuración acelerada de cadenas de suministro para la que el mundo no está preparado. Ese escenario es más disruptivo a corto plazo, pero paradójicamente puede ser más honesto, porque fuerza decisiones que una escalada gradual permite posponer indefinidamente. El tercer escenario, el más extremo y el más aterrador, es que China decida que ha llegado el momento de usar sus palancas de suministro como herramienta activa de presión. No solo aranceles de represalia, restricciones de exportación, cortes selectivos, retrasos en permisos, cuotas de exportación, controles sobre materiales críticos. Una respuesta coordinada que apunta exactamente a los nodos donde la dependencia occidental es más profunda y donde el tiempo de respuesta alternativa es más largo. Ese tercer escenario es el que mantiene despiertos a los estrategas de seguridad económica en Washington, y es el que merece ser analizado en toda su brutalidad. Empecemos por las tierras raras porque aquí la vulnerabilidad es más obvia y más documentada. China controla una porción dominante de la extracción y procesamiento mundial de tierras raras. Estos 17 elementos con nombres que suenan a ciencia ficción, neodimio, disprosio, terbio, europio, itrio y sus parientes, son esenciales para tecnologías que el mundo moderno da por sentadas. Los imanes permanentes de neodimio están en cada motor eléctrico de vehículo eléctrico, en cada generador de turbina eólica, en cada disco duro, en cada altavoz y en los sistemas de guiado de misiles más avanzados. Si China restringe exportaciones de tierras raras procesadas, el impacto no tarda meses en sentirse. Tarda semanas. Las plantas de fabricación de motores eléctricos en Alemania, Japón y Estados Unidos tienen inventarios que duran cierto tiempo. Cuando esos inventarios se agoten, la producción se detiene. No hay sustituto inmediato. No hay proveedor alternativo con la capacidad instalada para cubrir el volumen en el corto plazo. Australia, Estados Unidos y otros países tienen depósitos de tierras raras, pero el procesamiento lleva tiempo, inversión y procesos que no se improvisan. La brecha entre un corte chino y una capacidad alternativa operativa se mide en años, no en meses. En defensa, la situación es todavía más delicada. Los sistemas de armas más avanzados de Estados Unidos dependen de componentes que contienen tierras raras, motores de aviones de combate, sistemas de guiado de precisión, radares avanzados, sistemas de comunicación de alta frecuencia, baterías para vehículos militares. Si en un momento de tensión geopolítica creciente China decide restringir el acceso a esos materiales, el impacto sobre la capacidad de producción de defensa estadounidense no es teórico. Es real y documentado en informes del propio Pentágono que llevan años advirtiendo sobre esta vulnerabilidad sin que se haya resuelto completamente. Luego están los semiconductores y la electrónica. Aquí el análisis requiere matiz porque la relación es bidireccional. Estados Unidos ha restringido exportaciones de chips avanzados a China. China puede restringir exportaciones de componentes electrónicos, placas de circuito, ensamblajes y productos intermedios que fluyen hacia cadenas de suministro globales. El ecosistema de manufactura electrónica en China es tan denso y tan integrado que incluso empresas que no compran directamente en China terminan dependiendo de proveedores que sí lo hacen. Apple es el ejemplo más citado porque es el más visible.
Pero detrás de Apple hay miles de empresas menos conocidas cuyas cadenas de suministro pasan por China de formas que sus propios departamentos de compras apenas comprenden completamente. Componentes para equipos médicos, partes para maquinaria industrial, electrónica para infraestructura de comunicaciones, equipos para la industria automotriz. En prácticamente cada sector de la economía moderna hay algún componente electrónico que en algún punto de su cadena de suministro pasó por una fábrica en Guangdong, en Jiangsu o en Zhejiang. Si esa cadena se interrumpe de forma seria y sostenida, el efecto cascada es enorme. No porque cada producto individual sea irreemplazable, sino porque la simultaneidad del corte en múltiples categorías al mismo tiempo supera la capacidad de adaptación del sistema. Las empresas pueden gestionar la escasez de un componente. No pueden gestionar simultáneamente la escasez de decenas de componentes en docenas de categorías. La complejidad de la respuesta supera la capacidad organizativa de cualquier sistema privado sin intervención masiva del Estado. Los productos farmacéuticos merecen su propio análisis extendido, porque aquí la vulnerabilidad toca directamente la vida humana de formas que ninguna otra categoría iguala. Entre el 60 y el 80% de los ingredientes farmacéuticos activos que terminan en medicamentos occidentales tienen en algún punto de su cadena de producción una planta química en China. Antibióticos, analgésicos, anticoagulantes, medicamentos para la presión arterial, antidepresivos, tratamientos para diabetes, vitaminas esenciales. Si China decide restringir exportaciones de ingredientes farmacéuticos como represalia coordinada, los efectos sobre el sistema de salud occidental comenzarían a sentirse en semanas. Los inventarios de la cadena farmacéutica son limitados. Los procesos de fabricación alternativos requieren validación regulatoria que no puede omitirse sin comprometer la seguridad. Las plantas alternativas no existen en capacidad suficiente para absorber el volumen. Y los pacientes que dependen de esos medicamentos no tienen la opción de esperar a que la geopolítica se resuelva. Hospitalización de pacientes que no pueden acceder a sus medicamentos crónicos. Escasez de antibióticos en momentos donde las infecciones no esperan. Desabastecimiento de tratamientos oncológicos. Crisis en UCI donde ciertos medicamentos de soporte vital se vuelven escasos. Eso no es exageración apocalíptica. Es la proyección directa de lo que ocurriría si se interrumpiera durante varios meses el flujo de ingredientes farmacéuticos que actualmente depende de China. La agricultura es otro vector de vulnerabilidad que pocas veces aparece en este debate con la atención que merece. Estados Unidos exporta enormes cantidades de soja, maíz, trigo y otros productos agrícolas a China. Eso es bien conocido. Pero lo que se habla menos es la dependencia estadounidense de China en el otro sentido de la cadena agrícola. Fertilizantes, pesticidas, maquinaria agrícola de componentes, equipos de procesamiento de alimentos, recubrimientos y aditivos alimentarios, fosfatos y potasio procesado. Si China restringe exportaciones de insumos agrícolas como parte de una estrategia de presión coordinada, el impacto sobre la productividad agrícola estadounidense en la siguiente temporada de siembra podría ser significativo. No devastador inmediatamente, pero suficiente para elevar costos, reducir rendimientos en ciertos cultivos y complicar la cadena alimentaria en un momento donde la inflación de alimentos ya es un tema políticamente sensible. La energía verde es quizá la dimensión más irónica de esta vulnerabilidad. Estados Unidos ha invertido masivamente en la transición hacia energía limpia. El crédito fiscal de la Ley de Reducción de la Inflación ha generado un boom en instalación de paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos. Pero esa transición verde depende en gran medida de equipos fabricados o con componentes fabricados en China. Más del 80% de los paneles solares instalados en el mundo tienen en algún punto de su cadena de suministro un componente producido en China. Las baterías para vehículos eléctricos dependen de celdas y materiales que en enorme proporción vienen de la cadena de suministro china. Si China decide restringir exportaciones en esa categoría, la transición energética verde estadounidense se complica de forma inmediata. Los proyectos de energía solar que dependen de paneles importados o de componentes chinos ven sus costos dispararse o sus timelines alargarse. Las plantas de ensamblaje de vehículos eléctricos que dependen de baterías chinas tienen problemas de suministro, y la narrativa política de que la transición verde es asequible y ejecutable se vuelve más difícil de sostener. Los mercados financieros merecen atención específica porque aquí el impacto sería inmediato y global. China sigue siendo tenedora de cantidades significativas de deuda del Tesoro estadounidense. Si en un contexto de escalada decide liquidar posiciones de forma acelerada, el impacto sobre las tasas de interés y sobre los mercados de bonos globales sería considerable. No necesariamente catastrófico de forma aislada, pero combinado con disrupciones en cadenas de suministro, con inflación de materias primas y con incertidumbre geopolítica,
podría amplificar el estrés financiero de formas difíciles de gestionar. Los mercados de renta variable reaccionarían con volatilidad extrema ante cualquier señal de que la tregua ha colapsado y de que China está usando palancas de suministro como arma activa. Las empresas con exposición significativa a China, que son muchas de las más grandes del mundo, verían sus valoraciones presionadas. Los inversores buscarían refugio. Las correlaciones entre activos que normalmente son independientes se dispararían. Y la gestión de riesgo de carteras que asumían cierto nivel de continuidad en el comercio sino-americano tendría que repensarse de forma urgente y costosa. Los aliados de Estados Unidos son también parte de este análisis y a menudo los más vulnerables. Europa depende de China para muchas de las mismas categorías que Estados Unidos, pero con menos capacidad de respuesta unilateral. Japón y Corea del Sur tienen cadenas industriales profundamente integradas con la manufactura china. Australia exporta masivamente materias primas a China y dependería de las decisiones de Beijing sobre aranceles y cuotas de importación para el bienestar de sectores enteros de su economía. Los países en desarrollo que han construido su infraestructura con financiamiento y equipo chino estarían en posición aún más difícil para adoptar posiciones en un conflicto entre las dos grandes potencias. Si la tregua colapsa y China decide usar sus palancas de suministro de forma agresiva, el problema para Washington no sería solo bilateral, sería multilateral, porque los aliados que necesitaría para presentar un frente unificado tienen sus propias vulnerabilidades ante China, sus propias dependencias, sus propios cálculos sobre cuánto pueden apoyar a Washington sin dañarse a sí mismos en el proceso. Y un frente aliado fragmentado es exactamente lo que una estrategia china de presión selectiva intentaría crear. La respuesta estadounidense ante un corte de suministro serio tiene opciones, pero ninguna es rápida ni indolora. La primera línea de defensa serían las reservas estratégicas. Estados Unidos tiene reserva estratégica de petróleo. Tiene ciertos inventarios de materiales críticos, pero esas reservas no cubren todas las categorías donde la dependencia china es mayor y no están dimensionadas para absorber un corte sostenido de meses en múltiples sectores simultáneamente. La segunda línea sería la activación de aliados y socios alternativos, redirigir compras hacia India, Vietnam, México, Corea del Sur y otros proveedores alternativos. Eso ya está ocurriendo en cierta medida. Pero la escala de esa diversificación todavía no es suficiente para cubrir una interrupción seria del suministro chino en categorías críticas. Los proveedores alternativos tienen capacidad limitada. Escalar esa capacidad toma tiempo, y durante ese tiempo de transición, el sistema funciona con déficit. La tercera línea sería intervención estatal masiva, subsidios de emergencia para producción doméstica, contratos de compra garantizada a largo plazo para incentivar inversión en capacidad alternativa, simplificación regulatoria de emergencia para acelerar permisos, movilización de recursos federales para gestionar escaseces críticas. Eso es posible, pero es costoso, políticamente complicado y toma tiempo en producir resultados que alivien la presión a corto plazo. Y la cuarta línea sería la negociación, que es probablemente el escenario más probable si la escalada llega a un punto donde el daño mutuo es suficientemente obvio. Pero la negociación desde una posición de dependencia y urgencia produce resultados diferentes a la negociación desde una posición de fuerza. Si China ha logrado crear presión suficiente con un corte parcial de suministro, llegará a la mesa de negociación con más palancas que cuando firmó la tregua que acaba de expirar. Eso podría significar concesiones en tecnología. Podría significar reducción de restricciones de exportación de chips. Podría significar compromisos sobre Taiwán que Washington nunca antes habría considerado aceptables. Podría significar un reajuste más amplio de las condiciones del comercio bilateral que refleje la nueva realidad de poder relativo entre las dos economías. Porque esa es la apuesta estratégica de fondo en todo esto. China no está usando sus palancas de suministro solo para ganar dinero. Las está usando, o amenazando con usarlas, para cambiar la correlación de poder en la relación bilateral, para demostrar que la dependencia crea vulnerabilidad y que la vulnerabilidad crea palanca, para obligar a Washington a calcular el costo real de tratar a China como adversario puro cuando la interdependencia económica sigue siendo tan profunda. El dilema de Trump es exactamente ese. Su retórica sobre China es dura. Su base electoral espera dureza. Pero la economía que gobierna sigue siendo profundamente dependiente de China, en categorías que afectan directamente el costo de vida, la disponibilidad de medicamentos, la producción industrial y la transición energética que su propio partido debate. Cualquier escalada seria que provoque represalias chinas produce inflación, escaseces y disrupciones
que los votantes sienten en sus bolsillos antes de que los beneficios estratégicos del desacoplamiento se materialicen. Eso crea una trampa política. Y las trampas políticas en democracias con ciclos electorales cortos producen indecisión, medias tintas y compromisos que no resuelven el problema de fondo, pero tampoco permiten que el dolor a corto plazo de un desacoplamiento real se soporte el tiempo necesario para que produzca los beneficios que justifican ese dolor. China lo sabe. Y esa comprensión de la dinámica política democrática es parte de su estrategia. La paciencia es más fácil cuando no hay elecciones en las que el precio del supermercado decida quién gobierna. El escenario más probable cuando noviembre llegue no es la guerra total ni el desacoplamiento completo. Es algo más complicado y más peligroso en cierta manera. Una escalada parcial, controlada pero sostenida, donde ambos lados suben la presión lo suficiente para demostrar dureza política interna sin cruzar los umbrales que producirían daño económico inmediato y masivo. Aranceles adicionales en categorías específicas. Restricciones de exportación en segmentos seleccionados. Presión sobre inversión y acceso tecnológico. Más restricciones sobre empresas chinas en el mercado estadounidense y viceversa. Pero el riesgo de ese escenario gradual es que cada escalada reduce el margen de retorno. Cada medida tomada crea su propia inercia política. Cada represalia obliga a la respuesta que obliga a la contrarrespuesta. Y la escalada gradual puede llegar a un punto de no retorno, sin que nadie haya tomado conscientemente la decisión de llegar ahí. Los mercados subestiman ese riesgo consistentemente. Precio en sus valuaciones un cierto nivel de ruido geopolítico, sin precio en la posibilidad de que la escalada supere el umbral de manageabilidad. Y cuando ese umbral se supera, la corrección de valuaciones no es gradual, es abrupta. Por eso noviembre importa tanto. No porque el 1 de noviembre vaya a amanecer con portaaviones en el estrecho de Taiwán, ni con fábricas cerradas de la noche a la mañana, sino porque la fecha de vencimiento de la tregua fuerza decisiones que ambos lados han estado posponiendo. Y cuando las decisiones postergadas tienen que tomarse bajo presión de tiempo, bajo presión política interna y en un contexto de relación bilateral más deteriorada que cuando se firmó la pausa, las posibilidades de error de cálculo se multiplican. El error de cálculo es el verdadero peligro, no la confrontación deliberada, sino el momento en que una de las partes cree que puede subir un poco más la presión sin cruzar el umbral de respuesta seria, y resulta que estaba equivocada. O el momento en que una restricción pensada como señal se interpreta como declaración de guerra económica. O el momento en que un mercado financiero reacciona más violentamente de lo esperado y crea presión política que fuerza escalada adicional que nadie quería. La historia de las grandes crisis económicas internacionales está llena de esos momentos. Momentos en que la acumulación de decisiones individuales pequeñas, cada una razonable por sí sola, produce un resultado colectivo que nadie eligió y que todos luego dicen que nadie quería. Noviembre podría ser uno de esos momentos, o podría ser otro parche temporal que extiende la tregua unos meses más mientras los problemas de fondo se profundizan. Lo que no puede ser, lo que ya no puede ser, es una vuelta al statu quo anterior, porque ese statu quo ya no existe. La relación entre Estados Unidos y China ha cambiado demasiado. Las dependencias son demasiado conocidas, las vulnerabilidades son demasiado documentadas, y los incentivos para usar esas vulnerabilidades como palancas son demasiado poderosos para que ninguna de las partes los ignore indefinidamente. La tregua fue siempre una ilusión de estabilidad sobre una relación fundamentalmente inestable. Noviembre es solo el momento en que esa ilusión podría romperse de formas que el mundo no está listo para gestionar. Prepárate, porque el suministro que das por garantizado hoy puede ser la palanca de negociación de mañana. Y cuando las palancas se activan en una relación económica de esta escala, nadie sale completamente ileso. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es solo una disputa comercial entre dos países. Es la posible ruptura del sistema de suministro global que da por sentado que lo que necesitas mañana llegará porque siempre ha llegado. Dale like si crees que noviembre podría ser el mes que cambie el comercio mundial para siempre, suscríbete para no perderte el siguiente análisis y activa la campana para que YouTube te lo muestre. Y dime en los comentarios, ¿qué categoría de suministro chino crees que causaría más daño inmediato si se cortara? ¿Las tierras raras, los medicamentos, la electrónica o los componentes de energía verde? Te leo abajo.